Este Evangelio es por amor. ¿Y qué despierta nuestro amor? La cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tendríamos que estar colgados en el madero. Pero en vez de estar nosotros colgados en el madero, está nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tendríamos que haber llevado una corona de espinas. Nosotros tendríamos que haber sido torturados con esos ¿cómo se dice para sí, pero ¿cómo se llama lo que azota? Un lazo, un rebenque. Bueno, nosotros decimos un rebenque aquí. Esos rebenques eran largos, tenían en la punta vidrio y tenían también metales afilados. Y cuando uno lo azotaba a la persona, se enredaba el rebenque en la persona. Y el que lo torturaba tiraba de ese rebenque y le sacaba hasta la piel. Ese sufrimiento teníamos que haber padecido nosotros en el infierno, ¿no? Y entonces ahora vemos que Él lo padeció por nosotros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, lo recibió Él. Y si eso no gana nuestro corazón, si eso no despierta nuestro amor hacia nuestro amado Señor Jesucristo, ningún mandamiento lo va a hacer. Ninguna ordenanza, ninguna ley lo va a hacer, ¿no? Por eso Pablo decía, cuando fue a los Corintios, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría o de conocimiento, ¿sí? No quise saber nada entre ustedes, sino fui a predicar a Cristo y a este crucificado. La cruz tiene un poder muy grande, un poder de atraer el corazón, el alma, el sentir interior del hombre hacia Dios, ¿no? Porque ahí nosotros podemos ver el inmenso amor que Dios tuvo para conmigo, para con todos nosotros. Gracias, Señor. No, nadie nos amó tanto como Dios a nosotros. Cuando la cruz se nos es revelada, el misterio de la cruz se nos es revelada, nos lleva a nosotros a abrazar al Señor, a abrazarlo y adorarlo y a querer satisfacerlo al Señor, a querer agradarle en todo. Y ese evangelio de la cruz, ¿no? Ese es presentado por medio del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio que lo presente tan hermoso al Señor Jesucristo dando su vida por nosotros. Entonces, pero la ley quiere introducirse. El Satanás quiere introducir la ley como norma de vida. Pero algo tenemos que hacer. Sí, tenemos que creer. Y tenemos que llegar a Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gracias Jesús. Nosotros muchos años, vivimos sin la cruz. Estábamos de este lado de la cruz y mirábamos la cruz y no entendíamos nada. Lo único que veíamos que Jesús murió. Y cada vez que esa cruz nos hacía sentir pecadores, nos hacía sentir malas personas, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, hay un misterio ahí que no puedo entender, pero hay un misterio grande ahí, amor. Tenemos que ir en busca de ese misterio. Dios nos tiene que revelar este misterio de la cruz. Y así fue. Dios nos fue revelando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí la cruz nos llevó a ver que no solamente Jesucristo estaba crucificado ahí, sino que mi vieja vida fue crucificada ahí. Amén, gloria a Dios. Mi viejo hombre, ese cuerpo de pecado que tanto me llevaba a pecar, también fue Jesús, lo llevó a la cruz y lo mató. Amén. Y estando en Mar del Plata, una vuelta con mi familia, yo entré a una iglesia que tenía la cruz en el púlpito. Ahí en el púlpito. Y vio para acá estaba toda la iglesia. Y yo lo vi tan mal a eso,
Y entonces yo dije, no, nosotros no estamos delante de la cruz, nosotros estamos detrás de la cruz. La cruz quedó atrás. En todo caso, la cruz se tendría que poner adelante de la puerta. Y no acá, atrás. Porque entonces nosotros estaríamos mirando la cruz. Pero nosotros no estamos mirando la cruz. ¿Qué estamos mirando nosotros? La esperanza gloriosa. Aleluya, gloria ¿Cuál a es la Dios. esperanza gloriosa? La Nueva Jerusalén. La Jerusalén donde nosotros vamos a vivir. La cruz quedó atrás. ¿No? Mi hombre viejo ya fue crucificado. ¿No? El cuerpo del pecado ya fue destruido. ¿No? El culpable fue muerto, ejecutado. Quedó atrás eso. El pecador quedó atrás. Ahora yo estoy de este lado. La cruz quedó atrás, yo estoy mirando hacia la esperanza gloriosa que Dios pone delante de mí, que es la Nueva Jerusalén, que es la boda del Cordero. ¿Vio? Eso es algo maravilloso. Por eso dice en el capítulo 3 de Efesios, de Gálatas, perdón, dice en el versículo, estamos leyendo, no, 3:9, luego los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Vio? Están bajo maldición, no podemos poner bajo la ley. No es que usted tiene que hacer. Porque ahora nosotros ya reconocemos que no podemos hacer nada. Si algo se manifiesta en nosotros, algo bueno, algo justo, es porque eso lo hace Dios en nosotros y a través de nosotros, por medio de su gracia, por medio de la vida de Cristo. Y por eso decimos Gálatas 2:20, no vivo yo. Yo ya no existe más, ahora vive Cristo en mí. Amén. Amén. Entonces ya no es por la ley, ya no es porque tengo que cumplir, sino ahora puedo manifestar una vida de justicia porque estoy rendido al Señor, ¿no? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a leer ahí en Romanos 4:17. Vamos a leer del 16. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a los que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí, hermanos, volviendo a Gálatas 3. Gloria al nombre del Señor. 3:9. Luego los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciese, que no obedeciere, que no hiciere, permanecer es eso, ¿no? Maldito todo aquel que no hiciere, que no obedeciere, que no haga, ¿no? Todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Entonces, si nosotros tenemos que vivir bajo la ley, tenemos que cumplir toda la ley. Más, por cuanto por la ley, dice el 11, por la ley, ninguno se justifica para con Dios, ¿no? Queda manifiesto que por la ley ninguno se justifica para con Dios, que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, ¿no? Cumplir los mandamientos no es de la fe, porque ¿qué demandaba la ley? El cumplimiento de los mandamientos. Entonces, cumplir los mandamientos no es de la fe. La ley también no es de la fe, sino el hombre que las hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
¿no? Gloria al nombre del Señor. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, ¿no? Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade algo. Entonces, volviendo allí a Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor: porque por las obras de la ley, en el 3:20, por las obras de la ley, ninguna carne se justifica delante de él, porque por la ley es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento del pecado. Pero más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Porque la ley era santa, justa y buena. La ley demandaba que la justicia de Dios se manifestara, ¿no? Pero el hombre en Adán no la pudo manifestar esa justicia. Entonces Dios trajo una nueva creación. Esa nueva creación, el primero, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él manifestó la justicia de la ley. Jesús, nuestro amado Señor, manifestó la justicia de la ley. Entonces, cuando Jesús fue juzgado por la ley no lo pudo condenar. Por eso, ¿cuándo fue justificado Cristo? ¿Antes de morir o después de morir? Y si vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Cordero tenía que ser perfecto, que no podía tener ninguna mancha, que se lo tenía que examinar por todos lados. Si tenía piojos, si tenía alguna pata rota, si tenía alguna pezuña quebrada, se lo examinaba antes de ofrecerlo en sacrificio. Antes, tenía que ser perfecto. Entonces, Jesús manifestó la justicia de la ley antes de morir. La ley lo juzgó a Jesús y no encontró en Jesús un defecto. Él era perfecto, Jesús, ¿no? Y sobre este Cordero perfecto, ¿no? Dios puso el pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros, la condenación de todos nosotros, el castigo de todos nosotros, la imputación de todos nosotros. Lo puso sobre este Cordero, como dice ahí en Juan capítulo 1, 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros tenemos que recibir ese mensaje como niños recién nacidos. Esta es la leche espiritual, lo que estamos hablando. Tenemos que recibir esto como sin razonar. Vio que un niño no razona, él no piensa como una vaca negra comiendo pasto verde da leche blanca. ¿Cómo puede ser? Si es negra la vaca y el pasto es verde, ¿cómo puede ser que la leche sea verde? No razona. Él va y toma la leche. ¿Se da cuenta? Nosotros sí tenemos que, cuando escuchamos el tema de la justificación, no hay que razonar, hay que creer, ¿no? Entonces Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa, ¿no? Llevó nuestra imputación. La imputación cayó, ¿qué éramos nosotros? Pecadores. Bueno, eso cayó sobre Cristo, ¿no? Y ahora no somos pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Amén, gloria a Dios. ¿Qué somos ahora? Santos. Amén. ¿Qué más somos ahora? Hijos de Dios. Porque Dios no puede tener hijos pecadores. No, Dios tiene hijos semejantes a Cristo. Cristo era sin pecado, los hijos de Dios somos semejantes a Cristo. Somos sin pecado. Delante de los ojos de Dios somos sin pecado. Y nosotros tenemos que vernos, como dice, contar las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién las cuenta? Dios. Entonces nosotros tenemos que ver como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Sin pecado. ¿Y cómo tenemos que vernos nosotros? Sin pecado. Esta es una cuestión de fe. Amén, gloria a Dios. No, y eso todo lo debemos a los méritos de Cristo, que Él ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar, la condenación. Nosotros teníamos que haber recibido
el castigo, tendríamos que haber recibido la culpa, la imputación, tendríamos que haber recibido el castigo por nuestro pecado. Pero Jesús, ¿no? Él ocupó el lugar de nosotros. Amén. Y ahora nos salvó de la condenación eterna. Y nosotros, nuestro destino ya no es el infierno, sino que ahora nuestro destino es el cielo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos amados. Entonces fíjese, ¿la ley para qué fue dada? Dice, para el conocimiento del pecado. Pero dice acá más bien, vamos a leerlo bien acá. Para que el pecado abundase. ¿Cómo puede ser que el pecado abunde? Y bueno, hay muchos hijos de Dios que abundan en el pecado. Hijos de Dios, pero ¿por qué abundan en el pecado? Porque todavía no conocen la gracia. No conocen la gracia todavía. No les he revelado la gracia. ¿Yo? Ahora, dice el 20. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Entonces usted es una persona justa. Es una persona santa. Gloria a Dios. Es un hijo de Dios, ya no es un pecador. Gracias, Señor. ¿No? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos santos, justos. Gracias, Jesús. Ahora, ¿y cómo sostenemos eso nosotros? ¿Cómo sostengo yo que soy santo y justo? Por la fe. No hay otra manera. Ahora la fe me va a llevar una vida santa y una vida justa. La fe. No solamente me da una posición, la fe, sino que me da una vida práctica justa y santa. La fe. Por eso el justo por la fe vivirá por la fe. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria al nombre del Señor. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? ¿Quiénes son los nacidos en Adán? Nosotros nacimos en Adán, pero morimos en Adán. Y ahora nacimos en Dios, ahora, en Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿No? Por eso dice, porque todos pecaron. ¿Quiénes todos pecaron? Los que nacieron en Adán. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Los que creen. Por medio del sacrificio, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y volviendo ahí para terminar, hermanos amados, ahí habíamos leído en Romanos capítulo 5. Sí, porque el 20, la ley se introdujo para que el pecado creciese. Gloria al nombre del Señor. Y podíamos leer ahí en Romanos 7, ¿no? 13. Romanos 7, 13. Luego lo que es bueno para mí, luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte. Pregunta, ¿qué es bueno? La justicia. ¿No? A mí eso me produce muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte. Acá está hablando de la ley de Moisés. Haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Por eso dice que en el capítulo 6 habíamos leído que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo abundaba el pecado por el mandamiento? Por medio de la ley. A través del mandamiento. ¿No? Porque usted le dice a un niño, no haga tal cosa. Ahí está el mandamiento. Y también está la ley. No haga tal cosa. Y eso va y hace. ¿Por qué hace lo que no? Y nosotros, ¿qué desobediente que es? ¿Qué desobediente que es? Entonces, criamos a nuestros hijos, ¿no? Por medio de esa ley y esos mandamientos, desde chiquito. Por medio de la ley. Pero no los criamos por medio del amor, de la gracia.
¿Vio? Nos los criamos así. Y nosotros, es como un hermano en la iglesia viene es niño. Nosotros no tenemos que emplear la ley para criarlo, ni el mandamiento. Nosotros lo que tenemos que emplear es la gracia. La gracia de Dios. Por ejemplo, yo pensaba en mi hijo mayor. Él se levanta a las 4 de la mañana. 3 de la mañana se levantará para ir a trabajar a las 4. Y yo me admiro por eso. Porque yo creo que nunca me levanté a las 4 de la mañana para ir a trabajar a ningún lado en todos mis años. Yo a lo más tardar me levantaba a las 5 de la mañana para ir a buscar los churros y vendía churros en la calle. Pero él se levanta casi a las 3. Es que no tiene vida para sí. Y viene a las 3 de la tarde, 4. Y ya ahí nomás se tiene que ir a acostar. Y ahí duerme. Y descansa para poder levantarse a las 2. Yo digo, ¿qué vida es esa? Pero la madre tiene que llevarle a los hijos, a hacerle ver a los hijos, ¿no?, el sacrificio que hace el padre. Tiene que hacerle ver. Y ese sacrificio que él hace tiene que despertar un amor hacia el padre. Los hijos tienen que amar a su padre por lo que él hace por ellos. No tienen que amar a su padre porque es el padre. Sí, pero no están obligados. Lo que lo tiene que llevar a los hijos a amar a los padres es lo que los padres hacen por ellos. ¿Qué hizo el Padre de nosotros? Dios, nuestro Padre, ¿qué hizo por nosotros? Dio a su Hijo para que nosotros, y entonces nosotros le amamos al Padre por lo que Él hizo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que usar la misma forma, ¿no? Pero si vamos a educar a los hermanos de la iglesia que van llegando con los mandamientos, ¿no?, y por medio de la ley, entonces no lo vamos a lograr. No se logra eso. Eso se tiene que entender que se tiene que ser por gracia. No por gracia y solo por gracia. Bueno, no sé cómo me metí en este tema. Y ahora no sé cómo salir, ¿no? Pero estaba leyendo Romanos capítulo 7. 7:13. 7:13. Dios dice, luego lo que es bueno para mí, luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte. No, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿no? Hablábamos del mandamiento, ¿no? Por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Tengamos cuidado con los mandamientos, ¿no? Tenemos que manifestarle más amor, más gracia a nuestros hijos, más gracia en la iglesia. En la iglesia tiene que manifestarse mucha gracia para conquistar los corazones de los hijos a Dios. Tenemos que hacerles ver a los hermanos lo que Dios hizo por ellos. No lo podemos, digamos, perfeccionar a los hermanos por los mandamientos ni por la ley. No, usted tiene que hacer esto. ¿Por qué tiene que hacer esto? Tiene que hacerlo por amor. Amo a Dios tanto, le amo al Señor. ¿Acaso no pasó así con nosotros? Nosotros veníamos de una vida sin amor. Sin amor. Golpe tras golpe. Paliza tras paliza. Malos tratos por todos lados, ¿no? Aún cuando entramos a la iglesia, no encontramos el amor que esperábamos encontrar. Porque la iglesia enseñaba por medio de la ley, por medio de los mandamientos. Y la iglesia lo amaba a usted si cumplía los mandamientos, si cumplía la ley. Y si no lo cumplía, bueno, estaba condenado. Pero Dios tuvo un trato personal con nosotros, aún estando dentro de la iglesia. Él nos amó tanto. Amén, gloria a Dios. El único que nos amó fue el Señor. Amén. Nunca el Señor no permitió que nosotros fuéramos destruidos completamente, sino que Él nos sostuvo en su mano poderosa. Aún en los peores momentos de nuestra vida, Él nos sostenía en su mano poderosa. Y no permitía que el diablo se ensanchara sobre nosotros. Pero, porque sabemos que la ley es espiritual, dice. El mandamiento es bueno, es espiritual.
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces nosotros tenemos que ver que los niños que vienen trayendo una ley en ellos mismos. Cuando ellos vienen trayendo una ley. ¿Cuál es la ley que traen? La ley del pecado. ¿Ellos pueden hacer algo en contra de esa ley? No pueden hacer nada, porque para poder plantársele al pecado, ellos tienen que adquirir el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y para que ellos adquieran la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le tenemos que hablar de la gracia. No le podemos hablar de la ley. Podemos introducir a los hermanos en los mandamientos y en los estatutos o en la ley de la iglesia. Lo tenemos que introducir en la gracia. Esto nunca se vio. Una iglesia que enseñe por medio de la gracia nunca se vio. Y la iglesia que enseña la gracia todavía no lo alcanzó. Porque todavía no se entiende bien la gracia. Aunque creemos que la entendemos bien, todavía no la entendemos bien. Entonces fíjese, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. ¿De quién está hablando? Del que está en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, macho y carnal, dice Pablo. Vendido a sujeción del pecado. Vendido a sujeción del pecado. ¿Quién le daba poder al pecado? ¿Quién? La ley, el mandamiento, pero tenés que ir por la Biblia, Nico, porque dice, la ley empero entró para que el pecado creciese. Entonces, ¿qué le daba? ¿Se da cuenta cuando yo le digo que tenemos que educar a los hijos por gracia? Siempre a nuestros hijos lo tenemos que educar con la cruz. Con la cruz, hijo, hija, Jesús dio su vida por ti. Él derramó su sangre, hasta su última gota de sangre, Él derramó por nosotros. Porque cuando Tomás, el Señor le dijo, tócame mis manos y mi costado. Y no había sangre ahí. Ahí no había sangre. Porque la sangre había sido derramada en la cruz. Y tenemos que hablarle tanto a nuestros hijos de la cruz hasta que ellos se enamoren del Señor. Pero no podemos hacerlo poniéndolo bajo mandamientos y estatutos. No lo podemos hacer. Por eso yo siempre le decía a mi esposa, yo creo que la gracia es muy poderosa. Yo creo, pero si fuera poderosa, ¿por qué somos tan pocos? Porque todavía no la sabemos presentar correctamente. Ya va a venir algún hermano, Dios le va a iluminar a alguien que la pueda presentar correctamente y entonces esta iglesia se va a llenar. Se va a llenar esta iglesia. Hay que saberla presentar correctamente. Entonces vio como dice el apóstol Pablo, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando del hombre carnal, ¿vio? Ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me dice lo que está mal y lo que está bien. ¿No? Entonces, ¿qué aborrecía? Lo malo. ¿No? Bueno, pero aunque la ley le hacía ver lo bueno y lo malo, dice, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que en mí está el pecado. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, más el efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que no quiero, más el mal que porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Para terminar, hermano, volviendo ahí al versículo, capítulo 5, 20, la ley entró para que el pecado creciese. Ley, mandamientos. ¿No? Ley, mandamientos. No es la forma. La forma es por gracia. Amén, gloria a Dios. Por amor. ¿No?
los hermanos cuando sirven al Señor, lo tenemos que hacer por amor. Vienen, limpian la iglesia, ordenan. No lo hacen por los hermanos, lo hacen por el Señor. Por amor al Señor. Nosotros predicamos por amor al Señor. Y seguimos, a pesar de muchas luchas y pruebas que tenemos, seguimos. Porque miramos al Señor. ¿Dónde lo miramos? Lo miramos en la cruz. Lo miramos cómo Él dio su vida por nosotros, cómo se sacrificó por nosotros. ¿No? Y eso nos empuja hacia adelante. Van a venir luchas y pruebas, pero ya estamos tan enamorados, como dijo mi esposa. Estamos tan enamorados de Cristo que ya no podemos vivir sin Él. Es como en lo natural, cuando dos personas se aman no pueden vivir la una sin la otra. ¿Vio? Porque es un amor puro, es un amor perfecto el que hay ahí. ¿No? Entonces, cuando hay ese amor se cuidan, se soportan, se toleran, ¿no? Porque todavía estamos en un cuerpo humano. ¿No? Nosotros no lo toleramos a Cristo, ni Él nos tolera a nosotros, porque es diferente el amor con el cual nosotros amamos a Cristo. Es un amor divino, ¿no? Pero entre nosotros es así. Ahora, hermanos amados, no olviden que la ley entró para que el pecado abundase. Si yo le digo a mi hijo, no meta el dedo en el enchufe, ahí le desperté el deseo. ¿Qué deseo, pastor? De meter el dedo en el enchufe. Y cuando yo me descuide, va a meter el dedo en el enchufe, porque estuvo el mandamiento ahí. ¿Y qué? No hay que decirle que no meta el dedo en el enchufe. Lo que usted tiene que hacer es meter el enchufe más arriba. Entonces no lo va a poder meter. Colóquelo más arriba, no ponga el enchufe abajo. En todo caso, póngale una tapita. ¿Vio que ahora se ponen tapita? No, pero los chicos siempre escarban. Siempre tenemos que estar vigilándolo a los niños, porque ellos son niños, tienen una naturaleza de pecado en ellos. Ellos no saben que es una naturaleza de pecado, pero la tienen. Y nosotros siempre tenemos que estar mirando que no hagan travesura, ¿no? ¿Y qué les lleva a hacer travesura? La naturaleza que ellos han recibido. ¿De quién la recibieron? De mi papá, o de los padres, perdón. ¿Y nosotros de quién la hemos recibido? De nuestros abuelos, de nuestros padres. Y nuestros padres de nuestros abuelos. Y ahí venimos hasta Adán. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos amados, ¿tenemos que aborrecer la ley? No. Nosotros no podemos aborrecer la ley, porque reconocemos que la ley es santa, justa y buena. No, pero Pablo, ¿qué dice? Que nosotros la usamos legítimamente. Usamos la ley legítimamente. Entonces, ¿qué es de usar la ley legítimamente? Que la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Reconocemos que somos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados, hermanos. Vamos a orar y gracias por venir, hermanos, gracias por estar. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Que el Señor bendiga su vida. Gloria a Jesús. Si alguien necesita oración, pase, hermano. Si alguien necesita que se ore, pase que vamos a orar. Y si no hubiera nadie, vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Hemos oído tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia. Amén. Gracias porque ahora estamos libres de la ley de los mandamientos. Pero los mandamientos se cumplen en nosotros. Porque en los mandamientos tuyos está tu justicia. Gracias, Jesús. Porque los mandamientos tuyos son justos, santos y perfectos. Y eso se cumple en nosotros cuando vivimos la vida del nuevo hombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado el entendimiento de que es por gracia Sí, solamente. Señor. Gracias, Jesús. No podemos introducir, Señor, la ley en ninguna medida. Amén. No, ni una coma, ni una tilde, porque todo eso se ha cumplido. Amén. Porque Cristo lo ha satisfecho, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta la última coma, hasta el último punto, Amén. en nuestro lugar, Señor, para que nosotros no lo hagamos, sino que lo manifestemos. Amén. Y manifestamos la ley por medio de la justicia, Gracias, Señor. por medio de una vida justa. Amén. La vida justa la manifestamos cuando le damos lugar al nuevo hombre en nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos, a las hermanas,
Y bendice especialmente a esta joven que está con nosotros hoy, Sí, Señor. que ha venido porque tú la has traído, Señor. Amén, Señor. Te pido una bendición por ella, Señor. Que le conceda, Señor, las peticiones de su Sí, corazón. Señor. Gloria a tu Que nombre. tus ángeles la guarden y la protejan Amén. donde quiera que vayan, a su familia. Sí, Señor. Señor, que tú, Señor, la guíes, Señor, al conocimiento de la verdad. Sí, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a orar por la hermana. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Alabado el Señor. Bendecida, hermana. Bendito eres tú, Vamos a Señor. orar por ella. Amén. Señor amado, estamos delante de tu presencia. Gloria a tu nombre. Tú conoces, Señor, a nuestra hermana. Sí, Señor. Señor, tú sabes el motivo por el cual ella se encuentra en este lugar. Sí, Señor. Gloria a tu Señor, nombre, Jesús. seguramente que tú le has hablado a su corazón Sí, para estar acá Señor. con Gloria a nosotros. tu nombre, Jesús. Señor, nosotros la bendecimos Sí, Padre porque de la somos gloria. bendición. Amén. Tú nos hiciste hijo de bendición a nosotros. Amén, Señor. Señor, la bendecimos, Señor, si en alguna medida, Señor, ella necesita de ti. Amén, Señor, tú Señor. la puedas Gloria a tu ayudar. nombre, Jesús. Señor, ayúdala, que ella pueda, Señor, entender, Señor, que todo lo que reciba viene de parte de ti. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted recibe Gloria a a Dios. Jesucristo como su- Amén. Gracias. Bendiga mucho. Gracias, Señor. Gracias.